Dios le bendiga, amados hermanos, póngase de pie. Vamos a buscar en el segundo libro de la Biblia llamado Éxodo. Si tiene su Biblia en mano, la espada del Espíritu, tómela. Amén. Abra su Biblia en el segundo libro de la Biblia, que se llama Éxodo y significa salida. Amén. ¿Salida para dónde? Salida de la opresión hacia la libertad. Amén. Éxodo capítulo 12. Cuando ya lo tenga, diga amén. Amén. I got it, lo tengo, lo hallé, lo encontré. El que busca halla. Sí. Amén. Ok, los que no lo han hallado, ayúdenle a los que son más lentos, ¿verdad? Los que son diestros, ¿de acuerdo? Póngase de pie, eso es. Vamos entonces a comenzar a iniciar a leer la escritura al unísono. Yo voy a estar leyendo, pero usted también lea en voz alta juntamente conmigo, ¿ok? Amén. Respetando puntos y comas, ¿ok? Amén. No a la carrera, sino de una forma que se entienda. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a la letra dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el principio de los meses del año, o sea, el primero. Habla toda la congregación de Israel, diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en fuego. Y lo comeréis como así: ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es que la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para herir a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Verso 13. Y la sangre os será señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre que pasará. Pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Padre, te damos gracias. Háblanos a través de ella, edifícanos, que todos los que van a oír este mensaje, Señor, en esta hora y después por las redes sociales, que les sea de gran bendición a su vida. En el nombre de Jesús. Decimos todos. Puede tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios. Entonces, miren, el tema que voy a estar tratando, si quiere anotarlo, por favor, anótelo. Es este: Jesús, el Cordero de la Pascua. Amén. Ese es el tema. Jesús, el Cordero de la Pascua. Quiero decirle que el mundo celebra la Pascua mezclada con una tradición babilónica. Pero nosotros, la iglesia, no debemos de celebrar la Pascua como el mundo. Los religiosos, las religiones llamadas cristianas, también celebran la Pascua, pero la celebran de una forma, hermano, parecida, no igual, parecida al mundo. Pero déjeme decirle que la iglesia verdadera de Cristo la celebra de una forma, de una manera diferente, de una manera sagrada.
entendiendo que esta fiesta es instituida por el Dios del cielo. Es una institución divina. Yo sé que en estos días de apostasía, muchas iglesias celebran todo tipo de fiestas, hermano. Hay un montón de celebraciones, ¿ok? Y las fiestas de la Biblia casi nadie las conoce, no las toman en cuenta. Para esto yo le voy a pedir que anote. Después en su casita usted puede leer con detenimiento que en Levítico capítulo 23, ahí están las 7 fiestas del Señor que instituyó para su pueblo. Dios es un Dios fiestero, pero las fiestas que Él instituye son para que su pueblo se alegre y se goce en Él. Jehová en medio de ti está, se gozará y se deleitará juntamente contigo. O sea, son fiestas sagradas para glorificar a Dios, donde usted se goza en grande y Dios se goza con usted. Amén. Por eso digo que nuestro Dios es un Dios fiestero, pero son fiestas, hermano, donde el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Donde nos gozamos en grande, hermano, y nos renovamos y sentimos la paz de Dios, el gozo, el amor, la bondad, su presencia que lo llena todo. Así que toda fiesta que Dios ha instituido es con ese propósito, donde Él viene para gozarse juntamente con su pueblo y lo llena todo con su presencia. Amén. Y así es como las fiestas sagradas espirituales toman sabor y uno las disfruta en grande, hermano. Mejor que las fiestas del mundo. Cuando estábamos allá, aquellas fiestas de los hijos del mal, los hijos del diablo, esas fiestas, hermano, ahí siempre va a haber ¿qué? Golpes, pleitos, muertes, tragedias. Nosotros ya pasamos por ahí. De todas ellas nos libró el Señor. Pero en las fiestas del Señor, ahí no hay tragedia. Ahí hay gozo, hay paz, hay alegría, hay felicidad. La presencia de Dios. Uno entra bien y sale mejor. Y se goza y se alegra. Le digo porque Jesús estuvo en todas estas fiestas. En Levítico capítulo 23 lo anota, lo lee, lo medita. Ahí hay 7 fiestas. ¿Sabe por qué el Señor instituyó 7 fiestas? Porque el 7 siempre simboliza y representa la plenitud, hermano. La perfección de Dios, amado. Y hoy vamos a hablar una de esas 7 fiestas. Y nosotros los cristianos debemos de pensar y meditar. Ya no podemos celebrarlas como se hacía en el antiguo pacto. ¿Ok? Porque el antiguo pacto se celebraban en forma de sombra, donde se mataba un cordero, ¿verdad? Que representaba ¿a quién? Al Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Cristo, eso es, ya están aprendiendo. Eso es bueno. Entonces, la Pascua es la fiesta del Hijo de Dios, de Jesucristo. Por eso es tan importante. Jesucristo es el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Porque en los planes eternos ya tenía ese consejo de paz. El Hijo y el Padre y el Hijo, estoy hablando de Dios, el Padre y Dios, el Hijo, tenían ese plan en caso de que Adán y Eva fallaran. Ya tenían el plan de la redención, donde cuando viniera el cumplimiento del tiempo, Dios mandaría a su Cordero, mandaría a su Hijo amado, nacido de una mujer, para llevar a cabo la redención del género humano. Gálatas 4:4, ¿verdad? Cuando vino el tiempo en el reloj de Dios, Dios mandó a su Hijo, y el Hijo se sujetó a la ley de Moisés y celebró las fiestas, porque Él estaba bajo la ley. Pero al resucitar de entre los muertos, Jesucristo nos libró de la esclavitud de la ley, hermano.
Y ahora somos libres. No para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. Aquí en Éxodo capítulo 12 hemos leído donde está la base, el fundamento de toda la economía de Israel, del pueblo de Dios. Estas no son las fiestas del pueblo de Israel, ¿ok? Estas son las fiestas del Dios eterno. Estas fiestas son instituidas por Dios. Así que no le diga la fiesta del pueblo de Israel, no. Son las fiestas de Dios que le dio a su pueblo. Y eran fiestas proféticas, hermano. 1500 años antes de Cristo se instituyó esta fiesta de la Pascua. ¿Cuándo se vino a cumplir? Cuando Cristo apareció. 1500 años se profetizó. A los 1500 años se cumplió esta fiesta profética. Y después, 50 días después de la Pascua, viene y se cumple otra fiesta profética, que era la fiesta de Pentecostés. ¿Y cuál es la fiesta de Pentecostés? ¿De quién es la fiesta de Pentecostés? La fiesta del Espíritu Santo. ¡Qué glorioso!, ¿no? Esto está bueno. Pensar y meditar y recordar todo esto. Pero hoy nos vamos a enfocar en una de las 7, que es la fiesta de la Pascua. Por eso, desde el inicio de allá en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, dice que Dios los cubrió con pieles de ovejas, de animales. Quiere decir que se derramó sangre. Porque en Hebreos y en otras escrituras dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Quiere decir que no hay perdón de pecado. Porque la ley dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Esto quiere decir que el pecado mata. Y Dios es un Dios vivo, el Dios vivo. Para tú y yo podernos acercar a Dios necesitamos que alguien pague un precio. ¿Y quién pagó el precio por nuestra redención? Jesucristo. Él es el puente, el que nos une con Dios. Con una mano te agarra a ti y con la otra agarra al Padre y nos une con el Padre y con Él y nos hacemos uno. Dios con nosotros y nosotros con Dios. ¿Por qué le pusieron Emmanuel a Jesús? Porque significa, Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Por eso se instituyó el sacrificio de animales, para que se derramara sangre. A través de la sangre, que simboliza, representa la vida está en la sangre. Y tú y yo no podemos presentarnos a Dios sin sangre. Ahora nos presentamos tú y yo a través de la sangre de Cristo. Cuando vamos a Dios, Dios nos mira a través de la sangre de Cristo y por eso nos acepta. Porque Cristo tomó tu lugar y el mío. Amén, aleluya. Él dio su vida por ti, por mí, derramó su sangre para lavarnos de todo pecado. Desde que el hombre y la mujer, Adán y Eva, pecaron, desde ahí se instituyó el sacrificio de matar animales para poder tú acercarte a Dios. Cuando Abel ofreció un sacrificio, derramó sangre, Dios aceptó su ofrenda. Pero dígame de Caín, Génesis capítulo 4. ¿Por qué es que Dios rechazó la ofrenda de Caín? Porque era una ofrenda producto de la tierra, de vegetales, de fruta. Y eso no puede cubrir el pecado, amado. Caín era un religioso. Quería hacer las cosas a su manera. Pero Abel era obediente, lo que sus padres le enseñaron. Y le dijeron, no puedes acercarte a Dios sin derramamiento de sangre. Tienes que presentar una ofrenda donde el animalito tome tu lugar, muera en tu lugar.
Y esa sangre es la que va a hacer posible de que Dios te escuche. Por eso Dios aceptó el sacrificio de Abel, porque se derramó sangre. Abel se reconocía pecador y llevó un corderito para que muriera en su lugar, y Dios aceptó su ofrenda. Pero Caín, un religioso, hermano, ofreció el producto de la tierra. Allí no hay vida, no hay sangre. La vida está en la sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, desde que Adán pecó hasta Moisés, todos los patriarcas vinieron levantando un altar y ofreciendo un sacrificio donde se derramaba sangre, porque ellos sabían que sin el sacrificio de animales donde se derramara sangre no podían acercarse a Dios, hermano. Nadie puede acercarse a Dios si no lleva un sustituto. En el Antiguo Testamento era un corderito que tipificaba a Cristo. El corderito era una figura de lo que el Cordero de Dios iba a venir a hacer, a dar su vida por ti y por mí. Y eso es sumamente importante que entendamos que en los días de Moisés Dios instituyó esta fiesta de la Pascua. Pero ¿quién es lo más importante en esta fiesta? ¿No era el Cordero de la Pascua? Claro que sí. Porque en Egipto se instituyó, hermano, 1500 años antes que viniera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios le dijo a Moisés que tenían que comenzar a celebrar una fiesta para que nunca olvidaran de dónde Dios los libró, de la muerte, de la esclavitud, para que fuera como un memorial, un monumento. Esta fiesta Dios la instituyó porque en esta fiesta se mataba un corderito, hermano, que tipificaba o representaba a Cristo. Pero en el antiguo pacto, acuérdense que era temporal. El pacto antiguo era transitorio, ¿ok? Estaba sujeto a un pueblo nada más y a una tierra, la tierra prometida. Y era temporal porque era una sombra. Pero en el cumplimiento del tiempo, 1500 años después, en los días de Cristo, Él aparece y Juan lo reconoce y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, cuando Cristo viene y aparece, antes de ir a la cruz, hermano, Él celebró 3 Pascuas en su ministerio. Y Él estuvo en toda la fiesta porque Él estaba bajo la ley de Moisés. ¿Ok? Pero Él, antes de ir a la cruz, dice que reunió a sus discípulos y celebró con ellos la Pascua, amado. ¿Y sabe qué pasó? Él dijo: esta es la copa en mi sangre, que por muchos será derramada. Esta es la copa del nuevo pacto, porque el primer pacto era temporal, porque se hizo con sangre de animales. Era una figura, era una sombra. Pero al venir la realidad que es Cristo y hacer un pacto con su sangre, ya ese pacto es eterno. Ya no está sujeto a una cultura, a un pueblo. Ahora el pacto de Jesucristo es eterno y es para todo el mundo. Antes era el pacto solamente con el pueblo de Israel. Ahora dice: de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo para hacer un pacto con el mundo entero. Ahora todo aquel que venga a Cristo entra en el pacto con la sangre del Hijo unigénito de Dios y recibe, hermano, más bendiciones que en el antiguo pacto. Un aplauso si se puede, porque esto, hermano, es muy grande. Por eso hoy estamos enfocados en lo que Dios instituyó. Nunca olviden, Pascua en hebreo se dice Pesaj y significa pasar por alto. En este pacto Dios pasa por alto tus pecados porque ve
la sangre de Cristo sobre ti. Si Él viene a una persona y mira la sangre de Cristo, Él, en lugar de castigarlo, lo bendice. Porque la sangre de los animales tenía poder para limpiar, hermano, lo de afuera. Pero la sangre de Cristo tiene poder para limpiar la conciencia, para lavarte y limpiarte de todo pecado, para darte una vida nueva. Es Jesús el que te imparte su vida a ti, porque el Cordero de Dios, que es Cristo, que es la realidad, es mayor que el Cordero de la Pascua, del animalito, lo que era la sombra en el Antiguo Testamento. Por eso, grande es el pacto que ahora nosotros tenemos con Dios a través de Jesucristo. Por eso se le llama pacto eterno. El primer pacto era temporal, solamente estaba limitado para un pueblo. El segundo y último pacto es eterno. Y esto, hermano, aleluya, debemos de pensar y meditarlo en grande. Porque fue Dios quien instituyó la fiesta de la Pascua, que es la fiesta de su Hijo Jesucristo. No es la fiesta del cumpleaños de tu hijo, ¿ok? Cuando lo ves, tú te gozas y te alegras, ¿sí o no? Y lo complaces, porque sabes que el centro de atención de esa fiesta es el cumpleañero. Estoy dando ese ejemplo nada más, para que usted se dé cuenta que en esta fiesta el personaje central, el más importante, es Jesucristo, hermano. Esta fiesta es para honrarlo y glorificarlo, exaltarlo y agradecerlo a Él. En la fiesta, hermano, que Dios le dio al pueblo judío, la Pesaj o la Pascua, se usaban 4 copas. Y cuando Cristo celebró la Pascua, se usaban 4 copas. Pero Él escogió la copa de la bendición, que era la copa de la redención. Usó solamente esa copa de las 4 que se usaban. ¿Por qué? Porque Él estaba instituyendo la Santa Cena durante la fiesta de la Pascua. Él estaba haciendo esta diferencia, diciendo, ok, la fiesta que me pertenece a mí, hoy, que es sombra, se concluye. Pero ya estando presente el verdadero Cordero, la realidad, ahora Él instituye, hermano, la Santa Cena. Ya no con sangre de animales, sino con la sangre propia de Él mismo. Ahí le instituye. Por eso ahora nosotros no usamos 4 copas, usamos una, la copa de la bendición, que es la copa de la redención. Porque la Pascua, hermano, como Dios la dio en el Antiguo Testamento, era profética y estaba anunciando que un día iba a venir el verdadero Cordero, ¿ok? Y una vez que ese Cordero estuviera presente, Él iba a instituir la Santa Cena, iba a ser como un monumento para nunca olvidar que un día usted y yo fuimos redimidos por ese Cordero que dio su vida en la fiesta de la Pascua, hermano. Y aquí vemos, hemos leído que Dios le dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Moisés era el líder, el caudillo, pero Aarón era el sacerdote. Amén. Hermano, Moisés era, digamos, como el profeta, el líder que iba a dirigir a ese pueblo, lo iba a sacar ahí. Y él dijo que en el primer mes, escúcheme bien, el primer mes aquí que Dios instituyó como el comienzo, cabecera de los años, en la cultura hebrea, es entre marzo y abril, en nuestros meses, ¿verdad? El calendario nuestro, gentil. Porque usted y yo debemos de saber que el calendario judío es lunar, pero el calendario gentil es solar. Entonces, hermano, eso es muy importante, entender esa diferencia para que nosotros nos demos cuenta, hermano, que cuando llegue el tiempo de estas fiestas, no vamos a hacer como lo hace el pueblo hebreo actualmente en la Tierra Santa, pero sí vamos a examinar nuestras vidas y pensar y meditar en ese Cordero que ellos mataron allá en Egipto y Dios los libró
de aquella plaga, la última, que era la muerte de los primogénitos. ¿Y quién es el primogénito de Dios? Israel. ¿Y ahora quién es el primogénito de Cristo? La iglesia, hermano. Eso representaba el primogénito. Entonces todos aquellos que se reunieron en uno y que mataron a ese corderito, dicen que la sangre de ese cordero untaron las puertas. ¿Pero qué untaron en las puertas? El dintel y los postes. ¿No mira ahí la cruz? ¿Sí puede ver la cruz? Los postes y el dintel. Usted se pregunta, ¿y por qué no untaron el umbral abajo? Porque la sangre del Hijo de Dios no puede ser pisoteada. Y quien la pisotee, ay de él y ay de ella. Mejor le fuera no haber nacido. Ellos tenían que matar al cordero, derramar la sangre y ponerla en una vasija, tomar ramas de hisopo y empaparlas y así poner, hermano, en los postes de la puerta de su casa y en el dintel arriba. ¿Ok? ¿Qué dijo Cristo? Yo soy la puerta. Mire, Dios está hablando desde 1500 años antes de su venida del Hijo de Dios. Él dijo, yo soy la puerta. Si tú entras por esa puerta, estarás cubierto con la sangre del Cordero de Dios y ninguna plaga tocará tu morada. Si lo estás entendiendo, aplaude. Pero si no lo entiendes, no aplauda. ¿Ok? Ahí vemos, hermano, la figura de una cruz, pero también vemos ahí, hermano, la metáfora de lo que dijo Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y el juicio de Dios no caerá sobre él. ¿Está rico este, hermano? Está bueno. Lo disfruta, se goza. Entonces, el cordero, escúcheme, aquí viene una buena, más buena que las otras. En el mes de Nisan o de Aviv, todo depende si se está hablando del inicio allí en Jerusalén o se está hablando de cuando ellos fueron a Babilonia y regresaron. Por eso tiene dos nombres, pero es el mismo mes. Dice que ellos lo apartaron al cordero en el mes, ¿qué? En el mes 10. Verso 3, habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Sé salvo tú y será salva toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiere decir que Dios va a comenzar con uno en tu familia. Entonces tú puedes reclamar la promesa y decirle, Señor, salva a mi padre, a mis hermanos, a mis hijos, a mis familiares. ¿Por qué? Porque tú ya estás adentro y eres un sacerdote, un intercesor. Así como Cristo murió, ahora es el gran sumo sacerdote que intercede por nosotros y por el mundo. Si no, ya este mundo se hubiera destruido. Y usted se pregunta, ¿por qué este mundo no ha sido destruido? Porque está bajo la cobertura de la sangre de Cristo, hermano. Si no hubiera esa cobertura, ya no hubiera más mundo. Pero es porque Jesucristo está intercediendo por el mundo entero y por su iglesia, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amigo y amiga, tú que escuchas por las redes sociales, si Cristo no ha venido y si todavía tú tienes vida, es porque Él quiere salvarte, libertarte, quiere darte una vida nueva ahora y quiere darte vida eterna también para el futuro. Esa es la razón por la cual Cristo no ha venido y Dios detiene el juicio, porque no quiere que ninguno de su pueblo perezca, no quiere que ningún pecador se vaya al infierno. Dice, yo no quiero la muerte del que muere en pecado, yo quiero que se arrepienta, acepte a Jesucristo, el Cordero de Dios, y sea perdonado, salvado y tenga vida eterna. Otro si se puede, ¿por qué no, hermano? Lo bueno está aquí. Dice, apártalo, sepáralo. ¿Ok? En el día 10 del mes. Para darle muerte el día 14. Usted se pregunta, ¿por qué, hermano? Porque ese corderito tipificaba, representaba, simbolizaba
era un antitipo, era un tipo del antitipo. Era una sombra de la realidad que es Cristo. Es que ese cordero se separaba de la manada el día 10 del mes y tenía que estar con ellos 4 días. ¿Por qué 4 días tenía que estar allí antes de que muriera? Porque el encargado de la casa, esto es, el jefe, el guía, el marido, el esposo, el que estaba a cargo de la familia, tenía que examinar que ese cordero no estuviera enfermo, que no estuviera cojo, tuerto, que no tuviera ningún defecto. Hasta el día en que tenía que morir ese cordero, porque representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 4 días para examinar el cordero y asegurarse que no tenía ningún defecto, que era apto para sacrificarlo. ¿Para qué? Para que su sangre pura y limpia pudiera cubrir al pueblo y el juicio de Dios no cayera sobre ellos. Ahora entiende por qué la gente, el mundo le llama Semana Santa. La realidad que se le llama Semana Santa quiere decir semana consagrada, para estar en profunda meditación, para entender y comprender que en esta semana, hermano, el viernes pasado, el pueblo hebreo comenzó esta fiesta. La fiesta de la Pascua era un día, nada más, el día 14. Pero ¿saben? Estaba conectada, unida junto con otra fiesta que se llama la fiesta de los panes sin levadura. Las dos estaban conectadas, unidas, no se podían separar, se tenían que celebrar, hermano, las dos juntas. La fiesta de la Pascua, que era un día, porque en un día Cristo murió. Amén. Y la otra fiesta de los panes sin levadura eran 7 días. En total tenemos 8, pero estaban conectadas, estaban unidas. Por eso los judíos hasta la fecha celebran esta fiesta, ¿ok? Pero ellos tienen que abstenerse de la levadura, que es un elemento que representa el orgullo, la soberbia humana, que es lo que impide que ellos se humillen y vengan a Cristo, que es lo que le impide al Hijo de Dios, a la iglesia, humillarse y pedir perdón. Por eso nosotros aquí anunciamos una semana o 2 antes que nos hagamos un autoexamen de conciencia y que examinemos nuestra vida para ver si verticalmente con Dios estamos en santidad, en buena relación con Él, y también para que usted sepa si su relación horizontal está bien con su esposa, sus hijos, con sus primos, amigos, que usted no tiene nada contra nadie, para que usted haga las paces con ellos, para que usted pida perdón si los ofendió, y si ellos lo ofendieron a usted, para que usted los perdone. En otra palabra, esa semana debe uno de abstenerse de todo tipo de pecado. No debe de haber levadura. Los judíos, ellos lo entienden literalmente porque todavía están esperando al Mesías. Pero nosotros lo vemos espiritualmente, que la levadura representa el pecado del orgullo, de la soberbia, del egoísmo, que es el que nos impide estar bien con Dios y con los demás. Así que mañana vamos a estar profundizando más, enfocados en lo que es la Santa Cena que el Señor instituyó durante la Pascua, porque la Pascua eran 4 copas, en la Santa Cena es solamente una, ¿ok? Y un trocito de pan, porque ese pan, como le llaman, masac, pan sin levadura, usted lo va a mirar ahí en cuadrito, y que tiene bastante, vamos a decir, está perforado, dando a entender que ese pan simboliza, representa al Cordero de Dios, a su cuerpo, que fue golpeado, fue triturado, fue, hermano, escarnecido y fue flagelado. O sea, se marcaron en su cuerpo todos esos golpes, y todo por usted y por mí, hermano. Él fue herido por tu rebelión y la mía. Él fue herido por nuestros pecados. Él tomó el lugar tuyo y el mío. Por eso esta semana se le llama la Semana Santa, porque tenemos que entender que es una semana sagrada, consagrada a Dios, para meditar en Él, que un día este Cordero dio su vida y que ahora tenemos provisión.
hay una fuente, hay un manantial donde tú y yo podemos lavarnos y limpiarnos, bañarnos con esa sangre preciosa que lava y limpia de todo pecado. Entonces ya entendió, hermano, que tenía 4 días para examinar al cordero antes de sacrificarlo. Toda la congregación tenían que, en el día 14, mira lo que dice el versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 y es de este mes, y lo inmolará, lo sacrificará, lo matará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en donde lo van a comer. Note que dice, mire lo que dice, pondrán la sangre en los postes. Ahí están los 2 postes verticales de la puerta. Y en el dintel, que es el atravesaño. Pero no dice nada del umbral, ¿verdad que no dice? Porque esta sangre no se podía pisotear, amado. Ay de aquello que pisotee la sangre de Cristo. Y por eso nosotros le decimos, hágase un examen de conciencia, un autoexamen, medite si su relación con Dios está bien y su relación con los demás está bien. Entonces puede participar de la Santa Cena mañana y le va a ser de bendición para su vida, hermano. Porque la sangre de Cristo cura de todo mal, de toda enfermedad, de todo virus. Tiene un poder inigualable. La sangre de Cristo es el poder más grande que tenemos nosotros el cristiano. Y el que está cubierto con la sangre de Cristo, el diablo no lo puede tocar, los demonios no le pueden hacer daño, porque tiene la cobertura de la sangre divina, de la sangre todopoderosa del Hijo de Dios, hermano, de la realidad viviente del Cristo glorificado. Oh, gloria a Dios, eso está bueno. Sigamos leyendo entonces. Estamos en Éxodo capítulo 12, ¿verdad? Mire lo que dice el capítulo 12, verso 11. Y lo comeréis así, esto es el cordero, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, listo para partir. Esto para ellos era salir de la esclavitud y partir hacia la libertad. Para nosotros, salir de este mundo para estar con Cristo, libres por la eternidad, hermano. Qué enseñanza tan más gloriosa tiene aquí, hermano, porque Cristo vino a libertar a los cautivos, hermano. Él es nuestro cordero que quita el pecado de nuestra vida y que nos saca de la esclavitud del pecado y nos lleva a la libertad gloriosa del Hijo de Dios. Sigamos leyendo, esto está bueno, súper bueno, dice. Y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. O sea, el sacrificio que Él requiere para cubrir los pecados, para librarnos de su juicio. Y es Cristo el que nos libra de la ira que vendrá. Dice, porque yo, verso 12, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Egipto era un país idólatra. Ya le expliqué un poquito anteriormente que Egipto aquí representa al mundo pecador, al mundo idólatra, que tiene más dioses que pelos en la cabeza, ¿ok? Y que está bajo el juicio de Dios. Y todo este mundo que no tiene a Cristo, si no se arrepiente y viene a Cristo, se cubre con la sangre de Cristo, va a caer sobre ellos el juicio. Dios no quiere eso, pero si ellos no se cubren con la sangre de Cristo, vienen a Jesús, estarán desprotegidos y cuando venga el juicio caerá sobre ellos. Y también en la iglesia, los que no estén en buena relación con Dios, cubiertos con la sangre de Cristo, vivieron en santidad. Dice, si el juicio de Dios comienza por su casa, ¿cuál será el fin del impío y del pecador? Terrible. Porque terrible cosa es caer en las manos, no de un Dios, como habiendo más, sino el único, del Dios vivo. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Miren lo que sigue diciendo acá en el verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, el reino pecador. Egipto representa al mundo. Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses. Escuche
Dios va a ejecutar su juicio sobre todos aquellos que tienen dioses falsos, todos los que son idólatras. Yo, Jehová, lo voy a hacer. Como le dije anteriormente, escuche, valga la redundancia, pero quiero que se le grabe siempre que las cosas que antes sucedieron quedaron escritas para nuestra enseñanza. Y lo que era en figura, ahora nosotros tenemos la realidad. Lo que era en sombra, ahora tenemos lo verdadero. Egipto representa al mundo con su idolatría y maldad y pecado, ¿ok? Que tienen dioses de todo tipo. Pero Faraón representa aquí al diablo, que es el que tiene al mundo entero bajo el yugo de esclavitud del poder del pecado, porque el pecador más grande, hermano, es Satanás. Dice, porque Cristo apareció, dice, para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Dice que él vino a deshacer y destruir las obras del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Comenzó su carrera como pecador desde el cielo y luego continuó aquí en la tierra. Primero engañó la tercera parte de los ángeles de Dios. Él fue el primero que pecó ahí en el cielo. No estando contento con eso ni satisfecho, vino acá a la tierra, hizo pecar a Adán y Eva y sigue haciendo pecar a millones de gente en esta tierra. Por eso Cristo vino para deshacer y destruir las obras del diablo, amado. Entonces, para que usted entienda que ese faraón representa al diablo, que tiene el poder para hacer daño a la humanidad, que no tiene a Cristo. Pero tú y yo que tenemos a Cristo, Él no puede tocarte en nada, a menos que Dios lo permita para probarte. Pero Él no puede tocarte un pelo de la cabeza si Dios no lo permite, porque estás bajo la sangre de Cristo, estás cubierto, tienes cobertura, aseguranza de protección, de vida eterna, y nada te dañará si tú te mantienes dentro de la casa de Dios, dentro de su voluntad. No te salgas de su voluntad, porque si te sales de la casa no habrá cobertura. Cualquiera que de los israelitas que se hubiera salido de su casa, él dijo, manténganse adentro, porque el que salga vendrá a juicio, le caerá el juicio. Por eso hay que mantenernos dentro de la casa de Dios, que es su voluntad, junto con su pueblo. Seguimos aquí diciendo que la esclavitud representa al pecado, ¿ok? Allá en Egipto la esclavitud, esa esclavitud representa al pecado. El pecado es un poder que nadie puede vencerlo. Es una naturaleza dentro de ti. Tú quieres hacer lo bueno y no puedes. ¿Me equivoco o le digo la verdad? Usted no quiere hacer lo malo, pero lo hace. Si no usa el poder de Cristo, usted no puede vencer con el bien y el mal. La gente, las personas sin Cristo no pueden vencer el mal que dentro de ellos pide a Cristo, que quiere esto, que quiere aquello. La carne, hermano, ahí es donde está el pecado, la naturaleza pecadora. Es como un monstruo que usted no lo puede combatir a menos que tenga el vencedor a Cristo. Solamente con Cristo usted todo lo puede. Él dijo, sin mí no puedes vencer al diablo. Cristo dijo, sin mí no puedes vencer al pecado. Sin mí no puedes vencer la muerte espiritual. Sin mí no puedes vencer ninguna maldad. Es con el poder de Cristo que nosotros, tú y yo, vencemos malos pensamientos, malas palabras, malos hábitos, malas costumbres. Vencemos los pecados de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, impureza, disolución, libertinaje, celos, ira, contienda, resentimiento, peleas, orgías y herejías. Y bueno, la lista sigue, hermano. Así que tú y yo, llenos de Cristo, somos más que vencedores. Es lo que Dios le está diciendo. Si ustedes no se cubren con la sangre del Cordero, no podrán ser libres de Faraón, que es el diablo. No podrán ser libres de Egipto, que es el mundo. No podrán ser libres de la esclavitud, de ese yugo de esclavitud. Lo peor que hay en esta tierra es ser esclavo. Esclavo a la fuerza.
Porque si usted fuera esclavo o siervo por amor, es otra cosa. Pero a la fuerza, porque alguien te lo exige y te lo impone y tú no puedes, ¿verdad?, hacer nada al respecto, porque hay un poder más grande y superior a ti. Pero si Cristo que está en ti, que es mayor al que está en el mundo, entonces tú puedes vencer con el bien y el mal. Y salimos de la esclavitud del pecado y vamos rumbo a las promesas, a la tierra que Dios nos prometió, rumbo a la libertad, amado. Entiéndalo claro. La iglesia ya no debe de estar más esclavizada por el pecado. La iglesia ya no está más bajo el poder de Satanás, porque tú y yo que somos la iglesia de Cristo, tú y yo, escúchame bien, yo tengo autoridad en Cristo para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del diablo, y nada me dañará. Eso me lo dijo Cristo y yo lo creo. En Lucas 10, 19, míralo ahí. La autoridad del creyente de la iglesia en mi nombre echarán fuera demonios. Tomarán serpientes en sus manos y no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es que Dios está hablando de algo serio. Pero si usted lo cree y actúa como más que vencedor, usted va a mirar la manifestación del poder de Dios en su vida. Para el que cree todo es posible. Y si usted no ha mirado la gloria de Dios, es porque usted no cree. Pero para el que cree, dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta y María, ¿cómo? La van a ver porque Lázaro va a resucitar ahorita. Ahorita que le grite, si ustedes creen, van a mirar la gloria de Dios que va a resucitar a Lázaro. Y dijo, qué oración, ¿verdad? No es como muchos hacen en público una oración en la iglesia tan larga que piensan que por su mucha palabrería van a ser oídos. No, hermano, públicamente usted haga como Jesús, nomás diga, Lázaro, sal fuera. Usted nomás dígale, gracias, Señor, porque yo sé que tú me estás oyendo. Y dígale directo nada más, ¿verdad? Lo que quiere decir, no, a 5 o 10 minutos está orando por un montón de cosas, está rezando, repitiendo lo mismo como un loro, hermano. Entendamos que en público usted no puede durar mucho tiempo, tenemos un tiempo limitado. Ahora, si a usted realmente le gusta orar, véngase una vigilia toda la noche aquí, puede estar orando. Como aquel que estaba orando ahí, bueno, estaba hincado y todos pensaban que espiritual es. Mira, no se levanta, toda la noche pasó orando, pero estaba dormido el cuate, tremendo, ¿verdad, hermano? Pero en público nosotros tenemos que ser precisos porque tenemos un tiempo y a mí ya se me está acabando, ya ve. Y así hacerlo todo con esencia, ¿verdad? Con sustancia, hacerlo de una manera con fe. Porque no es agarrar la Biblia y golpear al endemoniado. Hay que decirle, demonio, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas fuera. Pablo nada más le dio la orden. Lo que se necesita, hermano, no es palabrería, se necesita poder de Dios, se necesita unción. Cuando yo andaba evangelizando una vez, como estoy bajo la cobertura de la sangre de Cristo, se levantó un endemoniado y se contorsionó, echó espumarajo y me habló con una voz monstruosa. Yo nada más le dije en el nombre de Jesucristo, ¡fuera! Y cayó como muerto, hermano. Sus amigos que estaban mirando, que eran 4, pensaban que yo lo había matado. Pero yo no traigo ninguna arma, hermano. La única arma que yo tengo es el nombre de Cristo y la palabra, y vámonos. Cuando reaccionó y volvió en sí, después de media hora, no sabía lo que había pasado. Pero él nos confesó que había hecho un pacto en una sierra allá en México para tener las mujeres que quisiera y el dinero que quisiera. Hizo un pacto con el diablo. Quiere decir que yo sin saberlo, mire, él estaba en pacto con Satanás. Yo no sabía, pero en el nombre de Jesús, hermano, cayó como muerto. ¿Quién hace eso? La unción de Dios que está sobre nosotros. Entre más santo seas, más consagrado seas, más poder tienes. Sí, el demonio no sale, porque entonces
Este género no sale si no es con ayuno y oración, hermano. Todo está en estar bajo la sangre, la cobertura de la sangre de Cristo. Aquí es con autoridad y con poder, hermano. No es con trancazos y con golpes y con mucha palabrería. Los discípulos trataron de echar fuera ese demonio y no pudieron. Y el Señor le dijo: generación adúltera y pecadora, ¿hasta cuándo voy a estar contigo, iglesia? Que el diablo te ataque, tienes que llamar al pastor, pero tú ya tienes como 10, 15, 20 años en el evangelio y todavía no tienes poder y autoridad. Dios te ha dado muchos años para prepararte, pero te toca ahí un mosquito, un zancudo, un demonio pequeño y te atemoriza y no puedes dormir en la noche, tienes que tener las luces prendidas. Hermano, eso no debe de ser así. Ya usted, si tiene 1 año o 2 o más, hermano, el diablo debería tenerle miedo y los demonios también, porque usted está bajo la sangre de Cristo, bajo la cobertura, y ángeles están a tu alrededor. Si tú vives en obediencia, consagrado a Dios, en obediencia, mire, ¿por qué estos israelitas fueron librados del juicio, hermano? Porque ellos obedecieron a Dios a través de Moisés. Oh, no, yo no, ese pastor loco ahí que está diciendo, no se dan cuenta que no es uno. Es la palabra de Dios la que el diablo respeta. Y cuando usted la usa eficazmente. Amén. Es estar en obediencia. Y aquí ya cerrando, dice verso 13 del capítulo 12 de Éxodo: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros por encima de largo. No los tocaré, no los dañaré. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El juicio de Dios va a caer donde está el pecado. Pero si tú estás bajo la sangre de Cristo, el juicio de Dios no puede llegar a tu vida. Porque el Señor mira la sangre y no te va a tocar. O el diablo o los demonios miran que tiene la protección de la sangre de Cristo, y aunque Él quisiera, no puede hacerte daño, porque estás bajo la sombra del Omnipotente. Estás bajo las promesas del Salmos 91. ¿Verdad? El Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro protector. Y dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Ninguno de estos demonios, 1000 o 10,000, que serían 11,000, pueden vencer a un cristiano consagrado que vive en santidad, que está bajo la sangre de Cristo, hermano. Ningún diablo, ningún demonio puede hacerle daño al Hijo de Dios que está bajo la sangre del pacto eterno, hermano. Y dice que pasará el juicio, pero no tocará a aquellos que están en obediencia dentro de la casa, que están bajo la protección de la sangre. Porque en toda casa, en toda familia, en toda persona que no hubiera sangre en los postes y el dintel de la puerta, ahí caería el juicio, hermano. Porque donde hay pecado, eso demanda juicio. Pero si en ti hay santidad, hay pureza, tú estás cubierto con la sangre del unigénito Hijo de Dios, con la sangre del pacto eterno, no hay por qué temer a nada ni a nadie. Ningún pelo de tu cabeza, nada te va a dañar. Pero créelo, ¿ok? Porque la fe te conecta con esa sangre. Es la fe en la sangre de Cristo, ¿ok? Pero fe es una profunda confianza. Fe es acción. No es solamente creer así mentalmente, no. Hay que tener esa convicción, esa seguridad que nos lleve a la acción. Porque estos hebreos escucharon las instrucciones de Moisés y no dijeron como muchos dicen: no, yo obedezco a Dios, pero no voy a obedecer a Moisés, no voy a obedecer al pastor. Yo estoy sujeto no al pastor, estoy sujeto a Dios. Qué ignorancia, ¿verdad? El pueblo obedeció a Moisés porque Dios le habló a Moisés, le dio las instrucciones, y ellos creyeron que Moisés era el enviado de Dios, el ministro de Dios que les iba a ministrar a ellos, les iba a dar las instrucciones. El pueblo hizo conforme a lo que Moisés hizo. Por eso todos aquellos
que están en una iglesia, hermano, y son sumisos a Dios, a su palabra y a la autoridad eclesiástica delegada en una iglesia, siempre van a ir para arriba prosperando y van a ir progresando en todo. Pero aquellos que son, hermanos, saltamontes, no digo, que son como el canguro, que andan de iglesia en iglesia, que son cabritos, no diga cabro grande porque es una mala palabra, amén, que andan saltando y brincando como saltamontes y nunca están en un lugar porque no quieren estar sujetos a nadie. Ellos no van a ningún lado. Oh, sí van para el lado del fracaso, de la ruina, de la perdición. Como Coré, se los va a tragar la tierra por rebeldes, porque no quieren obedecer al que Dios ha puesto para dirigir un pueblo y que está predicando, enseñando las instrucciones de la palabra de Dios. Y cerrando aquí, verso 14, mire conmigo. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere algo con levadura, o sea, leudado, desde el primer día de la fiesta hasta el séptimo, será cortado en Israel. Dice, verso 16, el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, que es una fiesta santa, consagrada, dedicada a Dios. Ninguna obra se hará en ello, excepto solamente lo que van a preparar para la comida de Pascua. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes, que es un número muy grande, de la tierra de Egipto, casi 2 millones. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Hermano, entonces, cerrando aquí, vemos en la palabra, entendemos que Dios instituyó esta fiesta y tenía que celebrarse matando a este cordero, y tenía que hacerse como Dios le mandó a Moisés. Todo aquel que está bajo la cobertura de un ministerio, porque el líder está predicando la palabra, se le debe obediencia, porque está siguiendo las instrucciones de Dios. Por eso es que muchos hermanos que se salen de una cobertura, de una protección, de un ministerio, les llueva, les relampaguea y les truena. ¿Por qué? Porque se salen del lugar donde Dios los puso para protegerlos y ayudarlos a crecer, a madurar. Y se van y andan por allá de un lado para otro, andan solos. El diablo les manda un montón de demonios y los acaba. Por eso muchos que viven de una iglesia en otra, y finalmente, ¿dónde terminan? De cabeza en el mundo. Aleluya. Por orgullosos, no quieren someterse a ninguna autoridad. Un hermano me dijo, yo no estoy sujeto a nadie, yo estoy sujeto solamente a Dios. Le digo, pues cuando te pare la policía, dile lo mismo, ¿ok? Cuando te pare el policía, dígale, yo no estoy sujeto a usted, oficial, yo estoy sujeto a Dios. El policía le va a decir, ¿eres cristiano? Sí, lo soy, pero soy diferente. Sí, eres diferente, eres un ignorante, rebelde. Porque Romanos capítulo 13 dice que la autoridad absoluta es Dios, pero Él tiene autoridades delegadas, que son las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas en la iglesia. Tiene pastores, tiene líderes, que no se someta a ella, que están enseñando la palabra de Dios. Le va a ir rete mal, le va a llover y le va a tronar, y va a haber relámpagos, va a haber explosiones, y el diablo los va a hacer pedazos. Yo he mirado mucha gente, hermano, con esto cierro, que se salen de la cobertura donde Dios los puso. Por eso Dios dijo, no se salga ninguno de la casa, manténgase bajo la sangre que está en esa casa. Porque quien salga de esa cobertura, el juicio de Dios le va a caer. Muchos que se salieron de la cobertura de un ministerio, hermano, que predicaba la palabra. Yo estaba hablando de los que predican, enseñan, pastores que enseñan e instruyen al pueblo con la palabra. Estoy hablando de estos oyentes que son rebeldes, que no quieren sujetarse a nadie, quieren hacer como ellos quieren y vivir la vida cristiana a su manera.
no como Dios lo estableció. ¿Por qué Dios pone autoridad en la iglesia? Para que haya una organización y haya un orden, para que todos estén mirando en la misma dirección. Todo se levanta o se cae por el liderazgo. Oye, ¿qué es lo que gobierna tu cuerpo? ¿Tu cabeza? En el hogar hay una autoridad, ¿verdad? Yo tengo como esposo, tengo que estar sujeto a mi autoridad, que es Cristo, para que mi esposa esté sujeta a mí y mis hijos a ella y a mí. ¿Ven? Entonces, pastores que están sujetos a la palabra de Dios y la enseñan, ellos merecen ser obedecidos, respetados, honrados. ¿Ok? Yo estoy hablando de aquellos que están guiando conforme a la palabra, como lo hizo Moisés. Y todo aquel que Dios trae bajo la cobertura de un ministerio está siendo alimentado, está siendo instruido, está ahí bajo esa cobertura, porque nosotros los pastores estamos siempre intercediendo por las ovejas, por lo que Dios trae aquí, que Dios los cuide, los guarde, los proteja donde quiera que ande, que les ayude a crecer, a madurar, a florecer, a dar fruto, para que sean de bendición a los demás. Pero la persona que no quiere someterse, que está un rato en un lugar y no le gustó algo, porque vive en la carne, no vive en el espíritu, y luego se mueve a otro lugar. Mire, una planta, usted arránquela de un lugar y plántela en otro lugar, y luego la vuelve a arrancar y la planta en otro lugar, y así está. Llega un momento que esa planta no resiste y se seca. Así hay muchos, ¿verdad?, que se salen de la cobertura en que Dios los ha puesto, y se arrancan de un lugar y se plantan en otro, y se arrancan y se plantan en otro. Finalmente se mueren espiritualmente y se van al mundo y nunca pueden vivir en victoria. Póngase de pie, amigo y amiga, sométete hoy a Cristo, entrégale tu vida. Él está tocando la puerta de tu corazón y te dice: déjame entrar, que soy yo el que puedo cambiar y transformar tu vida. El Señor te dice, amigo y amiga, yo tengo mi sangre que te lava y te limpia de todo pecado. Amigo y amiga, si te sometes a Cristo, le abres la puerta de tu corazón, deja que entre, va a limpiar tu casa, te va a proteger, te va a lavar, te va a limpiar, te va a perdonar, te va a dar la bendición del perdón y la salvación en la vida eterna, y va a haber una fiesta de triunfo, de victoria. Nunca olvidaré ese día, amigo y amiga, que vine a Cristo, me puse bajo la planta de sus pies, me humillé, lo acepté como mi Señor y Salvador. Desde entonces Él vive en mí, y el diablo no ha podido derrotarme ni los demonios. Han pasado ya más de 20 años y aquí estoy bajo la cobertura de la sangre de Cristo, y voy a seguir con la esperanza que un día lo voy a ver, porque el que está en mí, que es Cristo, es mayor que el que está en el mundo. Y si el Señor está conmigo, soy más que vencedor, porque Él me da el poder para vivir en victoria sobre Satanás y los demonios. Hermano y hermana, aleluya, tú que has caído de la gracia de Dios, que has caído en pecado, en maldad, que te has alejado por lo que otros te hicieron, y yo te digo, piensa en el sacrificio de Cristo, cómo lo trataron a Él, qué es lo que le hicieron camino al Calvario. Lo bofetearon, lo golpearon y lo hirieron, pero Él aguantó y soportó todo por ti. Hoy tú puedes perdonar y pedir perdón, reconciliarte y volver al Señor y decirle: Señor, tú sufriste más por mí que yo por ti. Hoy me postro ante ti, te pido perdón. Hermano y hermana caído, mira a Cristo. Lee el Salmo 51, pídele perdón, Él te va a levantar, te va a restaurar. No importa lo que la gente te haga, si a Cristo lo crucificaron, cuánto más nosotros. Si al padre de la familia, aleluya, lo trataron mal, cuánto más nosotros que somos su casa, sus hijos. Así que tú y yo sufrimos por una causa justa, y Dios nos va a recompensar con la vida eterna. Que Dios les bendiga en grande, amigo y amiga. No olviden lo que Dios te está hablando a través de esta enseñanza. El tema fue Jesús, el Cordero de la Pascua. Bendito Dios. Levante su mano hacia el cielo y así.